En materia de educación, en materia de seguridad, hay un debe, como que no se ha alcanzado todo lo que se había prometido. Y tenemos una relación muy estrecha entre ambos temas. Agrego la salud también, ¿verdad? Porque hay todavía en el país áreas de contexto crítico, áreas territoriales incluso de contexto crítico, en las que hay que aproximarse, constituyendo verdaderos consejos ciudadanos que con participación de la sociedad y del Estado articulen propuestas y medidas que interrelacionen la salud, la seguridad y la educación, que están fuertemente vinculadas entre sí. Y construyan convivencia, ¿verdad? Construyan convivencia que, en mi modesta opinión, es el camino más sólido para enfrentar las condiciones de seguridad que queremos mejorar en el país. ¿Usted considera, hablando de la campaña Vivir sin Miedo que se somete a consideración ciudadana junto con la elección nacional del 27 de octubre, ¿está de acuerdo, no está de acuerdo? Porque aquí es o voto la reforma o no la voto, no se puede desagregar por artículos. ¿Qué conceptos tiene, No ministro? estoy de acuerdo y daría la respuesta anterior. La respuesta anterior precisamente elige otro camino para encarar las condiciones de seguridad que queremos todos mejorar. No creo que la solución sea la propuesta de la llamada, denominada Vivir sin Miedo, por la participación que da a cuadros militares que no están formados para ello, ¿verdad? Pero se van a formar para ello. Se anuncia una posible formación para ellos. Me parece que eso abriría todo un panorama que agrega otro problema, incluida la posible formación de militares para que cumplan funciones policiales, y que en lugar de concentrar toda la acción por la seguridad en aspectos fundamentales como los que mencionaba antes, salud, educación, seguridad, van a complicar, digamos, la lucha contra las condiciones de seguridad. Por eso no estoy a favor de la propuesta. Con ninguno de los artículos, porque lo de la Guardia, los militares que pasen a cumplir función de seguridad ciudadana, tarea, eso genera un poco de ruido, junto con la policía genera ruido. El tema del cumplimiento efectivo de las penas, cadena perpetua revisable para delitos extremos. Bueno, no es necesario hacer la reforma constitucional para eso, ¿verdad? Eso se puede lograr, digamos, simplemente aplicando la ley y siendo, digamos, muy rigurosos con las condiciones que la ley establece. Hoy no ocurre eso, no se aplica rigurosamente la No, ley. no, yo no estoy afirmando que hoy no ocurra No, yo eso. le pregunto si usted considera de que hoy no se afirma, porque hoy vemos que por delitos graves hay penas mínimas y los Bueno, jueces dicen yo aplico la ley que no hay. tengo elementos de juicio serios, como correspondería, para hacer una afirmación en la que yo debería demostrar con fundamentos que no se cumplen las disposiciones que están en vigencia. Y yo no podría decir eso porque no dispongo de evidencia que me permita afirmar eso. ¿Qué 2020 avisora desde el punto de vista económico, ministro? Mejor, Un mejor. crecimiento un poquito mayor del Uruguay. Tenemos un contexto regional, Argentina, inflación de un 39% proyectan para el año que viene. Sí, estamos por suerte muy distintos a la Argentina, ya lo veíamos. La situación fiscal, la situación cambiaria, la situación inflacionaria de Argentina es incomparablemente peor que la uruguaya. Pero además hay algo que quedó pendiente antes de la tanda y que lo voy a cobrar ahora. Está en su derecho. Uruguay está muy solvente financieramente, muy solvente. Y tiene una base absolutamente distinta a la que tenía antes el propio Uruguay y a la que tiene Argentina. Uruguay tiene las reservas internacionales más altas de su historia, que equivalen a un 25% del producto anual. Uruguay tiene
casi la mitad de su deuda denominada en moneda nacional, lo cual despeja un riesgo cambiario evidente. Uruguay tiene el 95% de su deuda en tasa de interés fija, o sea que no cambia. Uruguay tiene un riesgo país muy por debajo del conjunto de los países emergentes y ni que hablar de la Argentina y de Brasil. Hace poco se hizo una encuesta de 72 países emergentes, teniendo en cuenta diversos aspectos sociales como la distribución del ingreso, el respeto a la equidad de género, aspectos ambientales que son cada vez más importantes en el mundo y aspectos institucionales, esto es, la fortaleza de las instituciones y la confianza que hay en ellas. ¿Sabe qué puesto ocupa Uruguay entre 72 países? El primero. Está en primer lugar. Y esas cosas hay que saberlas y hay que decirlas, porque eso es un orgullo para Uruguay que ha forjado una identidad internacional muy sólida. ¿Considera usted que sí o sí habrá que hacer un ajuste fiscal el año que viene, ministro? No. Y menos en los términos en que se conoce un ajuste fiscal. Porque son palabras y a veces las palabras aparecen asociadas a ideas, ¿verdad? Por eso. La palabra ajuste fiscal aparece asociada históricamente, no por nuestra culpa, no por culpa de nadie, pero sí incluso a nivel mundial con un aumento impositivo muy importante porque pueden darse las dos cosas, un recorte feroz de los gastos públicos, de esos que permiten llegar a interrumpir experiencias que pueden ser muy importantes para la sociedad. La calle Pou habla de esos famosos 900 millones de dólares. Es imposible que se pueda ahorrar ese dinero sin hacer un recorte brutal. Propuesta en áreas absolutamente irrealizable, salvo que se haga un recorte feroz del gasto público, lo cual, en mi modesta opinión, traería a este país trastornos sociales que no deberíamos provocar. Entonces, ese tipo de ajuste fiscal no solo no se necesita, sino que la propia solvencia financiera que tiene Uruguay, y que yo comenté recién, le permite al país buscar con serenidad ir teniendo gradualmente un cuidado más riguroso sobre el gasto público. Yo creo que no hay que aumentar la carga impositiva, sería totalmente contradictorio con el estímulo que le estamos dando a la inversión. Uno no puede pedirle a un inversor que invierta y ponerle impuestos arriba, no se puede, es contradictorio. Y al mismo tiempo tenemos que ir operando con el gasto, con el cuidado del gasto, con la reducción del gasto, de acuerdo a lo que permite la realidad. El 80% del gasto público uruguayo es gasto endógeno. Gasto endógeno quiere decir gasto que ya está predeterminado. Por ejemplo, todo el sistema de seguridad social es un componente fundamental del gasto que no se puede evitar, no se puede recortar. Habría que reformarlo. Se puede transformar. Es más, saco el se puede, se debe transformar. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora, ministro? Bueno, yo creo que nos hemos venido aproximando hacia una realidad en la que todos los partidos tenemos responsabilidad, porque el sistema de seguridad social que tenemos se votó en términos generales por toda la estructura política del país, incluidas las mejoras de 2008 que aumentaron la cobertura del sistema de seguridad social. Y ahora estamos percibiendo, precisamente por las cifras que da el resultado fiscal, que nos ha venido arriba una situación que tenemos que encarar. Por supuesto, un año electoral no es el mejor año para encarar esta situación.
Así que yo creo que es una tarea ineludible y ojalá, para mi modesta opinión, se encarará en el primer año de gobierno con una gran disposición al acuerdo por parte de todos los partidos, ¿verdad? Porque es una cuestión de Estado. ¿Y usted cree que hay ambiente? Porque uno ve en campaña electoral que se tiran con piedras, dardos envenenados, cáscaras de banana, y resulta que el 1 de marzo van a tener que estar todos Sin duda. redactando y votando una ley de presupuesto y abordando seguridad, salud, Sí, educación, que nos va la vida como sociedad. Y bueno, habrá que trabajar para que ello sea posible realmente. Ministro, me quedan muchas preguntas. Usted habla de bueno, los beneficios que hay que darle a la inversión para incentivarla, para que venga, genere puestos de trabajo. Estamos viendo que a los turistas se ha tomado algunas decisiones, algunas medidas como para incentivar la llegada de turistas. Y muchos trabajadores, muchos pequeños empresarios dicen, ¿pero por qué no tienen algún beneficio conmigo? ¿Por qué no me sacan algún punto del IVA? ¿Por qué no me exoneran de algún aporte? ¿Por qué, no sé, no me dan alguna madura también en vez de tirarme todas verdes? Bueno, entre las medidas que acabamos de anunciar hace muy poco, hay medidas que están especialmente dedicadas a micro, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, la ley de emprendedurismo. Por ejemplo, el estímulo a programas de exportaciones de pequeñas empresas con ayudas impositivas y de asistencia financiera y de trámites que a veces para un pequeño productor, un pequeño empresario, son difíciles de transitar. Programas de exportaciones de hasta $2.000, por ejemplo, que pueden precisamente encarar las pequeñas empresas. La inclusión financiera, que a mí me parece que es una transformación importante que ayuda. ¿La obligatoriedad está bien? No hay obligatoriedad salvo para una cosa. Todo lo demás es optativo. La única obligatoriedad que hay es que el trabajador tendrá que recibir su retribución en una cuenta bancaria que él elija, que el trabajador elija. Lo cual le da acceso por primera vez a mucha gente a tener una cuenta de ahorro, una posible pequeña línea de crédito que antes no tenía. Por supuesto, de más está decir, la apertura de esa cuenta es gratuita. Se nos ha terminado el tiempo. Yo le agradezco mucho, ministro, ha sido un placer recibirlo aquí. La escribana Hernández, ¿quién dice que mañana tengamos la posibilidad de diputada, senadora, de que nos acompañe para hablar? Bueno, ¿qué proyectos tiene pensado presentar? ¿Ha pensado ya en algo? Decir, yo si soy electa voy a presentar este proyecto que lo tengo allí como guardado en una cajita. Nosotros tenemos, y digo nosotros porque esta lista se caracteriza por ser una suma de referente en distintos temas. Tenemos la propuesta por escrito de lo que son los compromisos por temático, ya veo que te dicen ahí que redondees, pero yo creo que las medidas parlamentarias tienen que ser a corto, mediano y largo alcance, son muchas, cada uno del grupo tiene sus énfasis. Yo creo que habría que declarar forma legislativa una emergencia que tiene que ver con la violencia doméstica. Las leyes cubren un espectro demasiado amplio y habría que hablar horas, ¿no? Pero yo creo que tenemos tenemos una denuncia cada 17 minutos por violencia basada en género. Creo que ahí tenemos que tener un foco muy importante porque tanto se habla de la violencia en el tema de la no reforma, pero a veces en el hogar es donde están los hechos más violentos para niñas, niños, adolescentes y madres. Creo que tenemos que profundizar legislativamente el proceso de descentralización que se inició con la ley de descentralización. Hay que fortalecer los gobiernos locales y las organizaciones sociales en la toma de definiciones de las necesidades locales. Y podríamos seguir enumerando muchísimo que tienen que ver con compromisos, fundamentalmente casi todos que tienen que ver con el tema también de profundizar la descentralización. Y ahí vienen varios temas, ¿no? Temas que tienen que ver con adicciones, que tienen que ver con el trabajo, con el empleo. Entonces yo creo que el rol de la ley, a veces la gente cuando uno sale a la calle no comprende muy bien cuál es el rol del diputado, ¿no? Y un compromiso que asumimos que nace natural es que si fuéramos parlamentarias y la ciudadanía nos da esa confianza, va a ser absolutamente en relación de cercanía. El Parlamento no es un lugar que nos tiene que alejar de la gente,
sino que es un lugar donde de alguna manera tiene que transmitir lo que le pasa a la ciudadanía y transformarla en ley. Escribana Susana Hernández, muchas gracias por habernos Es un acompañado. placer Un estar placer. acá. Ministro, nuevamente el agradecimiento de que nos haya Muchas acompañado y que se repita, ¿no? Porque lo decimos todo el año, tenemos pocas posibilidades en el interior, a pesar de que estamos a 1 hora de Montevideo, de entrevistar a un ministro en funciones, quien fue vicepresidente de la República, presidente del Senado, bueno, que ha estado en la materia económica durante muchos años y que, bueno, es una figura del gobierno. Por lo tanto, nos gusta tener la posibilidad de entrevistarlo, de hacerles preguntas de otra manera, de repente, a la que están acostumbrados. Así que, bueno, ojalá que se repita en algún momento. Muchas gracias a ustedes por esta invitación.